Hola, troteros. Comienza aquí una nueva aventura en la que recorreremos las fértiles tierras de la Ribera del Duero y lo haremos por su columna vertebral, el río. Descenderemos en piragua desde Peñafiel hasta Pesquera de Duero y recorreremos senderos naturales que nos llevarán al encuentro con la historia, el arte y el patrimonio del monasterio de Santa María de Valbuena en San Bernardo. La franja de la Ribera del Duero abarca más de 100 kilómetros y se extiende por las provincias de Soria, Segovia, Valladolid y Burgos. Nuestra aventura discurre en la parte más occidental de la ribera y entre las localidades vallisoletanas de Peñafiel, Pesquera de Duero, Valbuena de Duero y Olivares. Nuestros amigos de Naturduero nos esperan ya junto al río, antes de entrar en Peñafiel. Desde allí estamos dispuestos a emprender nuestra ruta acuática hasta llegar a Pesquera de Duero. Son 6 kilómetros por carretera los que separan estas dos localidades. Una distancia que en piragua nos llevará aproximadamente 1 hora. Todo dependerá de nuestra maña con el remo y la corriente del río. En nuestro grupo nos preparamos con ropa y calzado adecuado para disfrutar del paseo mientras los monitores inician las indicaciones fundamentales para que todo discurra con tranquilidad en el río. Una moto, la giramos hacia atrás y así ponemos la cuchara izquierda de manera que también cojea. Entonces las paladas serían derecha, izquierda, derecha, gire bruscamente a la derecha y solo por el lado izquierdo hace que la barca gire a la izquierda. Sobre todo ahora que hay un poco corriente. La mayoría somos novatos con el remo y será nuestro bautismo con la piragua. Por eso son importantes las nociones mínimas de cómo manejar nuestra embarcación y por supuesto el chaleco de obligatoria presencia. Ahora sí, toca poner en práctica lo que hemos aprendido si no queremos probar el agua nada más empezar. Poco a poco todos nos acomodamos en nuestras embarcaciones y vamos tomando el pulso al río que nos empuja suavemente con su corriente y nos va descubriendo diferentes diapositivas de su imagen tras las curvas de su serpenteante travesía. Llegamos al puente medieval, que nos mira inmutable mientras lo dejamos atrás. Este es uno de los pocos puentes que atraviesan el curso del Duero en esta zona de la ribera. Seguimos remando, mientras la charla se anima al sentir que nuestra embarcación está controlada y vamos disfrutando de un variado y espeso manto vegetal que se agolpa en las orillas del río. Una imagen cambiante, año tras año, que nos recuerda la vida del Duero. Y es que los troncos caídos, los obstáculos en mitad del río, desvelan a vecinos y paseantes del río el trato que las diferentes estaciones le han dado al Duero desde su nacimiento. Aquí a la izquierda, por donde llega, ¿dónde está mi hermano ahora? Sí. Adelante del todo, a esa altura, justo cuando termina lo que ves aquí de la orilla, es la desembocadura del río Duratón. La primera bajada que hacemos en primavera, lo que hacemos es ver cómo está el río, porque tenemos un río prácticamente nuevo. Después de las crecidas del invierno, los árboles que están tirados un año, ahí la crecida les arrastra, nos tira árboles en otro sitio, entonces digamos que las curvas que hace el río y los obstáculos que nos encontramos van cambiando de un año para otro. Así, entre charlas y risas, llegamos a la desembocadura del Duratón. Aquí, en este punto, es donde el Duratón le regala sus aguas al Duero, que las recoge orgulloso y sigue su camino. Las piraguas se van diseminando por el río, cada cual a su ritmo, dependiendo de la charla y la agilidad de los tripulantes. En el camino, un vecino nos saluda sonriente al ver nuestro disfrute.
derecho de atrás adelante, Rebeca, si quieres girar. Pero no todo es tranquilidad para los piragüistas y nos encontramos con los primeros problemas para una de las embarcaciones. Y es que a veces la corriente y el remo conspiran para que algunos remeros pierdan el control y lleguen las primeras risas. El río va proponiendo pruebas para la habilidad de los piragüistas. Aquí notamos la destreza y la experiencia de nuestros monitores, que superan la prueba con nota para respiro de los copilotos. Es un descenso de unos 7 kilómetros y la duración aproximada es de 1 hora y media. Como habéis podido comprobar, pues no hace falta tener experiencia previa, simplemente que bueno, con un poco de cuidado y un poco de atención lo puede hacer cualquiera. Y pues podemos ver varias especies digamos que estamos recorriendo uno de los espacios de la Ribera del Duero que mejor conserva la vegetación natural, y entonces podemos ver la vegetación de ribera, digamos, prácticamente en condiciones naturales. Entonces, aparte de las aves que hemos visto y tal, pues las riberas de chopos, sauces, fresnos, álamos, alisos, olmos y digamos, pues las especies de aves que no se podemos encontrar normalmente en una ribera, como hemos podido ver, incluidas garzas reales, ¿no? El descenso continúa tranquilo, entre charlas animadas y algún que otro momento de dificultad que reclama la atención de los excursionistas. María, la más pequeña del grupo, no pierde detalle de lo que ocurre alrededor y disfruta del agradable paseo que en algunos tramos se viste de espesor vegetal y nos encontramos con un techo de ramas y hojas que apenas dejan pasar la luz y nos envuelven en un escenario mágico donde solo se escucha el rumor del agua y el acompañamiento del vuelo de alguna garza o milano real que nos acompañan en el descenso. La corriente nos guía río abajo, sorteando las pruebas de habilidad que el río nos ha puesto en el camino, en forma de troncos y ramas que los piragüistas superan sin problemas ante la mirada de algún vecino pescador al que interrumpimos por unos instantes en su tarde de silencio. Cuidado con usted aquí. Ir al lado derecho vuestro. Mientras, a nuestro paso aparecen verdaderos puzzles y formas que la naturaleza ha formado a su antojo con ramas y troncos entrelazados, que dan rienda suelta a la imaginación y que con la luz del atardecer seguro que forman sombras de siluetas imposibles. Una parra de la ribera. De nuevo, un pequeño incidente atasca a una de las embarcaciones. Se trata de nuestras piragüistas más valientes, ya que son las únicas que han realizado el paseo sin un motor en la piragua. Tal vez por eso han protagonizado las escenas más divertidas de la tarde. Durante el recorrido, pues a la gente que está interesada en el tema, pues le podemos explicar un poco, pues eso, los árboles. También, si os fijáis, hemos estado viendo los distintos tipos, o sea, la diversidad morfológica que tienen las orillas. Hay unas orillas en función de cómo avanza el río y hacia dónde fluye la corriente y el meandro, pues tenemos una orilla bastante más vertical que la otra y la distribución de las especies vegetales es distinta en una orilla que otra, y entonces esas particularidades pues se pueden ir observando a lo largo del río. Tras la curva, la corriente nos lleva hasta una de las localidades más importantes de la Ribera del Duero, Pesquera de Duero. Lo primero que nos encontramos es un imponente circuito de bodegas subterráneas denominado Cotarro de San Pedro, ya que en este lugar se encuentra una pequeña pero acogedora ermita dedicada al santo, cuya cofradía celebra su festividad cada 29 de junio con misas, procesiones y meriendas de fraternidad. Junto a la ermita aparecen desperdigadas casetas, en su mayoría convertidas en merenderos,
donde los vecinos se reúnen en torno a sus viandas con amigos y familiares. Los merenderos se han construido en la parte superior de las bodegas donde antiguamente se trabajaba y almacenaba el vino. Precisamente el vino ha dado a Pesquera de Duero prestigio y fama internacional. Y en la localidad podemos encontrar una veintena de representativas bodegas de la denominación de origen que se nutren de la riqueza fluvial del río Duero. También desde el río podemos otear la torre de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de estilo herreriano del siglo XVII. Así, entre parras enredadas en los troncos de los árboles, llegamos a nuestro destino. Hemos finalizado el trayecto y el paseo ha merecido la pena. Todos los tripulantes salen del agua y uno de los viajeros decide celebrar la llegada con un buen chapuzón. Es momento de recoger nuestras embarcaciones e ir al encuentro de un merecido descanso en la casa rural El Agapio, en Olivares de Duero. A nuestra llegada, parte un grupo de ciclistas que han hecho parada en este lugar para reponer fuerzas y seguir el camino. El Centro de Turismo Rural Casa El Agapio es una antigua casa de labranza, construida en la segunda mitad del siglo XVII, que ha sido rehabilitada conservando el encanto de la casa tradicional de esta comarca. A través de la estructura de la casa y de diversos aperos y enseres, podemos ver la distribución de los trabajos y vida en el campo: cuadras, panera, hogar, desván. Toda la limpieza y decoración es nuestra, ¿eh? Independientemente de los 370 años que tiene la casa llevaba abandonada, por lo menos cerrada, más de 20 años. Imaginaros en una casa de pueblo con grano y restos de comidas, pues la humedad, los roedores, esto estaba prácticamente ruinoso. Y es más, de hecho, la familia y los amigos, salidos de ahí, que se va a caer y os va a matar y tal. Pero nosotros tuvimos la imaginación de hacer el mayor esfuerzo, porque hemos quedado el sabor de lo que esto pudo ser. Una labor, la rehabilitación de esta casa, que fue todo un reto para sus propietarios, que tuvieron que luchar contra los elementos para conseguir un espacio acogedor y cómodo. Para la mayor comodidad del viajero, se han acondicionado el edificio y el entorno, respetando cuidadosamente sus valores fundamentales y peculiares, al mismo tiempo que han dotado al centro de una infraestructura actual para satisfacer las demandas de calidad del visitante. La forma de trabajar de estos hombres pues era muy primaria y la disciplina pues era la que era, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, como por ejemplo vemos vigas, una grande, una pequeña, una grande, una más pequeña, y estos hombres lo que hacían es que según llegaba al árbol, así le montaban y no había más. Y luego igualaban con barro, ¿no? Para hacer las planicies y las planituras de los suelos, rellenaban con barro, con lo cual ahí había zonas con unos espesores de barro, toneladas de barro, la expresión es esa. Hemos sacado de la limpieza, de la recuperación a la restauración. Integrado en el pequeño y tranquilo pueblo de Olivares de Duero, el centro dispone de 14 plazas distribuidas en 7 habitaciones, con baño propio, cómodas y acogedoras. Las instalaciones se completan con una cálida sala de estar con chimenea y la biblioteca abuhardillada con su espacio de juegos y lectura.
Otro de sus puntos fuertes es la restauración, con platos elaborados con productos frescos y de temporada como el avestruz, caracoles o setas que mezclan tradición e innovación, sin olvidar la carta de exquisitos vinos de la zona. Desde Olivares se pueden iniciar varias rutas para descubrir a pie o en bici. Nosotros decidimos seguir el curso del Duero, esta vez en sentido inverso, y dirigirnos hasta Valbuena de Duero. Vamos en busca del monasterio de Santa María de Valbuena, ubicado en San Bernardo, localidad perteneciente al término de Valbuena. Este monasterio del Císter del siglo XII está situado a orillas del río Duero. En 1143, la condesa Estefanía de Armengol, hija del conde de Urgel y nieta del conde Ansúrez, fundó este monasterio y le otorgó las tierras colindantes donde crecen algunos de los viñedos que más tarde han dado el prestigio y el sabor a la ribera del Duero. Austeridad y robustez son características esenciales de la arquitectura cisterciense, y como ocurre con todos los monasterios, se construyó en un lugar solitario y a la vera de un río, en este caso, el Gran Duero. El monasterio se articula en dos patios. El primero que nos encontramos es el patio mayor o del compás. Este patio era el enlace del monasterio con el exterior y era entrada de mercancías y huéspedes. Desde el patio del compás se accede al claustro, un espacio que organiza la vida monástica a su alrededor a través de las diferentes dependencias. Este claustro es un buen ejemplo de los dos momentos de esplendor que tuvo el monasterio a lo largo de su historia. El llamado claustro bajo se construyó a lo largo del siglo XIII y es ejemplo de la transición del románico al gótico. El claustro alto no se edificó hasta el siglo XVI, mostrándonos la ornamentación propia del primer Renacimiento. El claustro está cubierto de pinturas romanistas de mediados del siglo XVI, y si nos fijamos, podemos ver la influencia del gran Miguel Ángel. Precisamente los trabajos de restauración de estas pinturas son muy recientes y han conseguido recuperar una parte tras los avatares históricos que sufrieron. Representan la pasión de Cristo, que hay algunas que, la mayoría de ellas, como fueron recubiertas con una parte de yeso, solo se conserva parte y la otra parte interpretamos a través de escenas de la Biblia la representación que lleva. En el siglo XV es cuando decae todo el monasterio y llega a un pueblo, se asienta aquí y utilizan el claustro como un establo, y la tienda también, lo que es la tienda actualmente, se utilizaba todo con el patio como un establo y guardaban vacas y ovejas. Entonces el pueblo, en cierta manera, para bien o para mal, es cuando recubre todas las pinturas del claustro y con yeso, y luego cuando volvemos a intentar recuperar parte, ahora con su restauración, y es lo que sacamos de ellas. Si paseamos alrededor del claustro, podemos seguir las distintas dependencias como la cocina, el refectorio, la sala de trabajos o los pasajes. Llegamos a la iglesia y nos encontramos con una magnífica capilla mayor, flanqueada por 4 capillas laterales. Pero sin duda, nos llama la atención el retablo mayor, una espectacular obra de Pedro de Correas dedicado a la Virgen de la Asunción. Destacan además los retablos atribuidos a Gregorio Fernández, uno dedicado a la lactancia de San Bernardo y otro a la Sagrada Familia. En este último podemos ver cómo al niño Jesús le falta una mano, fruto de un robo que todavía no ha sido resuelto. Junto a la iglesia pudimos visitar la sacristía. Este era un centro neurálgico de las reuniones y toma de decisiones de la comunidad. Debido a esa trascendencia, aquí se enterraba a los abades, porque se pensaba que los muertos podían ejercer influencia sobre los vivos. Y así se creía que los abades ayudarían a tomar las decisiones correctas.
En la visita, otra de las salas más curiosas es la capilla funeraria de los Armengol, donde nos encontramos también con pinturas muy interesantes que siguen contándonos, a través de sus figuras y formas, partes de nuestra historia y del monasterio. En la actualidad, varias estancias del monasterio son dedicadas a talleres y restauración, ya que el monasterio de San Bernardo es la sede de las Edades del Hombre. Con el auge del enoturismo es obligada la visita a alguna de las múltiples bodegas de la zona, construidas en edificios emblemáticos, rodeadas de viñedos centenarios. A un paso, también es aconsejable recorrer el centro de interpretación del vino Emina, donde conoceremos desde sus orígenes hasta su embotellado. Este último se realiza bajo una pirámide de cristal, y podremos saber todas las utilidades de la uva: vino, aguardiente, cosméticos, abono y biocarburante. Desde el Padre Duero, decimos adiós a esta nueva aventura de Trotapáramus, en la que hemos surcado sus aguas a bordo de una piragua que nos ha permitido recorrer su gran lámina de agua, buscando algunos lugares recónditos, solo accesibles desde una embarcación. En nuestra memoria queda también una gran lección de arquitectura que hemos aprendido gracias a los conocimientos de Gelo de El Agapio, auténtico experto y gran conocedor de estos lares. Y siguiendo el curso del Duero, nos hemos dirigido entre viñedos en busca del claustro del monasterio de Santa María de Valbuena.